Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este que va a ser el primer video hablando sobre el Tour de France, un Tour de France que ya tiene todo listo para su inicio. Hemos visto la presentación de los equipos, lo de siempre, lo que ya nos tiene acostumbrados este Tour, un poco de espectáculo, un poco de ruido para ir entrando en clima de carrera, un clima que creo que ya hace rato que venimos sintiendo y que estamos esperando ansiosos todos el momento en el que se ponga en marcha esta competencia que es una de las mejores de la historia. La edición número 111 del Tour de France la van a poder vivir día a día en este canal. A través de este YouTube vamos a tener shorts todos los días después de cada una de las etapas y después vamos a tener en los días de descanso y obviamente al final del Tour los videos largos, así como este, para que ustedes puedan escuchar, debatir, analizar, pensar conmigo, seguramente no coincidir, y eso está bueno también. Lo pueden poner aquí abajo en la zona de los comentarios, pueden dejar el pulgar para arriba, pueden suscribirse a @infodolfo, pueden estar ahí, ser parte de este canal que sigue creciendo, que se los tengo que agradecer y mucho, y que los voy a invitar a vivir esta edición número 111 del Tour de Francia, la primera que va a partir desde territorio italiano, un país con muchísima historia, con muchísima tradición adentro del ciclismo, pero que se suma a la lista de países que ven la largada del Tour de France. Vamos a arrancar con 3.497 kilómetros y medio de recorrido. Eso es lo que tenemos que desandar para llegar a Niza. Primera vez que el Tour de France no va a terminar en París, y esto es porque los Juegos Olímpicos de París están muy encima en cuanto a la fecha, entonces obviamente no se puede poner todo en la ciudad luz, y los franceses y sobre todo ASO han decidido que el Tour finalice en Niza, y que finalice de una forma que hace muchísimos años que no estamos acostumbrados a ver. Ya vamos a llegar a ese momento. Más de 52.000 metros el desnivel total que acumula la edición número 111 del Tour de France, 21 etapas, 8 llanas con posibilidades de sprint, 7 de montaña con 4 finales en alto. Hay algún final hacia arriba mezclado por ahí, pero es, si se quiere, en un puerto de tercera categoría, como para ir calentando un poquito las piernas. 4 etapas de media montaña, atentos con estas etapas de media montaña, y 2 contrarreloj individual que van a sumar casi 60 kilómetros arriba de la cabra en esta edición del Tour. Además de todo eso, tenemos una etapa con 14 sectores de tierra, de ruta destapada, de ruta sin asfalto, de esterrato, como dirían los italianos, y la posibilidad, ya que se larga en Italia, de superar 4 cordones montañosos con más de 40 puertos entre tercera, segunda, primera categoría y de categoría especial o fuera de categoría, como dice la letra en Francia. Las 4 cadenas montañosas van a ser los Apeninos en Italia, los Alpes, el Macizo Central y los Pirineos en suelo francés, teniendo en cuenta además que vamos a pasar por los Alpes cuando nos internemos en Francia, y que después vamos a volver hacia los Alpes para buscar la definición de este Tour, que va a arrancar, como dije, en suelo italiano por primera vez en su historia, desde Florencia hasta Rimini, una etapa de 206 kilómetros, 3.600 metros de desnivel, 7 puertos categorizados, de segunda y de tercera, es cierto, son 3 los puertos de segunda, son 4 los puertos de tercera, pero es la primera vez que el Tour de Francia comienza con tanto desnivel. Ya habíamos tenido mucho desnivel en la temporada pasada cuando arrancamos en el País Vasco. Sin embargo, esta vez en la Toscana italiana la cosa suma un poquitito más, y es un dato para tener muy en cuenta. El final va a ser llano, es cierto, pero los sprinters, los puros al menos, no van a estar ahí metidos en esa pelea, y habrá que ver quién se lleva el primer maillot jaune, como dicen los franceses, esa camiseta amarilla que es el objeto deseado por absolutamente todo el pelotón, y por ustedes que están ahí del otro lado también, obviamente, ¿no? Todos los aficionados, todos los que alguna vez nos subimos a la bicicleta, nos encantaría poder tener esa camiseta, ese jersey en nuestro cajón, en nuestro mueble, en nuestro armario. Bueno, la verdad que sería un lujo. El Tour arranca así. Arranca en Rimini, la segunda etapa
arranca con llegada en Rimini y la segunda etapa se va a Cesenatico, en Italia, el pueblo originario de Marco Pantani, del Pirata. Desde ahí vamos a ir hasta Bolonia, también en territorio italiano, 198 kilómetros, casi 199 kilómetros, 1800 metros más de desnivel, un poquitito más, 6 puertos de cuarta y de tercera. Hay un puerto que tiene bonificación especial y final llano, pero nuevamente es una jornada difícil porque tenemos algunas ascensiones más que interesantes, ¿sí? Algunas de las ascensiones que se suelen hacer en el Giro de la Toscana y que obviamente sabemos que está la posibilidad de descartar a los velocistas, a los sprinters, a los hombres más rápidos del pelotón. Está la posibilidad de sacárselos de encima y que otra vez, ¿por qué no?, sea un momento para los hombres que quizás quieran pelear la general, para clasicómanos, para hombres que están acostumbrados a carreras de un día. Se me ocurre un Mads Pedersen por ahí, se me ocurre un Wout van Aert, pero también se me ocurre un Primož Roglič, un Tadej Pogačar, algunos de los nombres que pueden estar metidos en la conversación en la primera y en la segunda etapa. Hay unos cuantos nombres más, no los vamos a repasar a todos. Bueno, Mathieu van der Poel, ¿por qué no? Algún nombre más va a ir apareciendo. Tercera etapa siempre en suelo italiano, de Piacenza a Turín, 230 kilómetros, una etapa larguísima, una etapa muy extensa con poco desnivel, poco más de 1000 metros de desnivel acumulado a lo largo de 230 kilómetros, y la primera posibilidad para los hombres rápidos, para los sprinters, la primera oportunidad para Mark Cavendish. La va a tener difícil el bueno de Mark Cavendish, que quiere esa victoria número 35 que lo lleve a superar el récord que hoy tienen empatados un tal Eddy Merckx y Mark Cavendish como los que más etapas han ganado dentro de la historia del Tour de France. La tiene difícil porque están Jasper Philipsen, está Wout van Aert, está Mads Pedersen, está Sam Bennett, está Brian Coquard, está Fernando Gaviria, una de las apariciones sorpresas para los 5 latinoamericanos que tenemos en carrera. Está Arnaud Demar, está Biniam Girmay, está Fabio Jacobsen, está Dylan Groenewegen, está Arnaud Delis, el flamante campeón belga, y está Alexander Kristoff. Una docena, 13 en realidad, los sprinters que pude contabilizar, y solamente los nombres más importantes. Quizás hay algún sprinter más que pueda meterse ahí en la pelea, que puede estar entre los tapados, si se quiere. La realidad es que para un Tour de Francia más o menos ya conocemos a todos, pero la realidad es que hay una selección de sprinters realmente como pocas veces se ha visto en el Tour de France. Un dato anecdótico: el Soudal Quickstep, como ahora va a pelear la general con Remco Evenepoel, es la primera vez en su historia, es un equipo que tiene casi 30 años, que no lleva un sprinter, ¿sí?, al Tour de France. No es poca cosa y es un corredor, lo hemos visto en la serie de la aplicación, que el año pasado sufrió mucho hasta que pudo quedarse con una victoria. Ojalá que este año se le dé un poco más rápido. Etapa número 4, etapa importante, etapa que puede ser crucial para el Tour de France, una etapa en la cual no se va a ganar el Tour de France, pero claramente se puede perder, y mucho, en ese Tour de France. Estamos hablando de la etapa que nos lleva de Italia a Francia. Vamos a pasar de Pinerolo a Valoir, una etapa de montaña, 140 kilómetros, 3.600 metros de desnivel. Es la primera vez en la historia que el Tour va a tener tanto desnivel en la primera etapa, pero que también va a tener tanto desnivel en la primera semana, y la primera vez en la historia que el Tour va a superar un puerto fuera de categoría en la primera semana de competencia. Vamos a arrancar la etapa subiendo, porque hay que pasar Sestrieres, un puerto de los importantes, un puerto mítico, y esa etapa número 4 arranca en ascenso. 40 kilómetros de ascenso, es cierto, a casi el 4%, pero son 40 kilómetros de ascenso. Hay que ir empujando para arriba, hay que ir haciendo fuerza. Después tenemos un segundo puerto, también de segunda categoría, y luego nos vamos a encontrar con el Galibier, el puerto, uno de los puertos más famosos que tiene el Tour de France, junto con el Tourmalet. Son puertos que se han subido más de 60 veces en el Tour de France, un puerto que ha sido varias veces coronado por corredores latinoamericanos. El último, un tal Nairo Quintana, que ustedes lo conocen. Este puerto, como es el Galibier, tiene clasificación de fuera de categoría y además punto bonus.
para aquellos que lo coronen primero. Después hay que bajar, ¿sí? Pero primero hay que llegar hasta arriba. Son 23 kilómetros al 5%, una ascensión muy dura que vamos a tener en esta etapa número 4, cuando el Tour todavía está calentando motores, por decirlo de alguna manera. Algunos que ven ciclismo hace muchos años se acordarán que por ahí la primera semana del Tour era sprint, 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 para más o menos ir entrando en carrera. Bueno, este año en la etapa número 4 subimos un puerto de primera categoría, porque claro, venimos de Italia, vamos a pasar a territorio francés y hay que pasar por la zona de los Alpes para poder llegar a meterse un poco más en el hexágono francés. Etapa número 5, nuevamente una etapa para los sprinters, 177 kilómetros desde Saint-Jean-de-Maurienne hasta Saint-Vulbas, poco desnivel, poco más de 1000 metros de desnivel. Una de las dos etapas llanas que vamos a tener en días consecutivos, porque la etapa número 6, que nos lleva de Massons a Dijon, son 163 kilómetros, también con poco desnivel y con una oportunidad más para hombres rápidos, para aquellos que estén peleando la clasificación de la camiseta verde, y también para ver si el bueno de Mark Cavendish puede hacer historia. Yo creo que hasta los propios rivales quieren que Mark Cavendish logre esa victoria número 35, pero su trabajo es ganar etapas para sus equipos, así que no lo pueden dejar ganar a Mark Cavendish, se las va a tener que rebuscar. Tiene un buen equipo, ¿sí? Con Morkov, con Chesbol, Lutsenko, Tejada, algunos de los nombres que están en ese Astana, que va a buscar esa victoria número 35. Es más allá de lo que pueda hacer Harold Tejada, de lo que pueda hacer Lutsenko, es el gran objetivo del equipo de Kazajistán, poder quedarse con esa victoria número 35 para Mark Cavendish. Llegamos a la etapa número 7, la primera de las dos cronos que va a tener el Tour de France. Partimos de Nuit-Saint-Georges hasta Gevrey-Chambertin. Tenemos 25 kilómetros con 300 metros de desnivel arriba de la cabra. 3 puntos intermedios como para ir tomando dimensión. Y aquí el objetivo para muchos, pero me parece principalmente para Remco Evenepoel, de tratar de distanciar a sus rivales, o por qué no de recuperar terreno, teniendo en cuenta cómo le haya ido en la etapa número 4, que dijimos que se sube al Galibier. Etapa número 8, una nueva posibilidad para los sprinters, pero tenemos bastante desnivel. 183 kilómetros que parten de Semieux-en-Auxois y llegan a Colombey-les-Deux-Iglesias. Son 5 puertos categorizados. Entre cuarta y tercera, 2400 metros de desnivel, pero final llano, final al sprint, o por qué no, un día para la fuga. Y atentas a la etapa 9, atentos todos a la etapa 9, porque vamos a partir de Troyes y vamos a llegar a Troyes. Vamos a recorrer casi 200 kilómetros por la campiña francesa. Vamos a tener 2000 metros de desnivel y solamente 4 puertos categorizados, todos de cuarta categoría. Pero el dato es que vamos a atravesar 14 sectores de este rato, 14 sectores de ruta blanca, como se dice por ahí, ¿sí? De Strade Bianche. 32 kilómetros de tierra en esta etapa, en esta competencia. La etapa del gravel la dieron en llamar muchos. Es una etapa que parte de ese recorrido lo atravesaron las chicas en el Tour Femmes allá por el año 2022, pero fueron solamente 4 los sectores. En este caso van a ser 14. Tenemos final llano, ¿sí? Pero un final que va a ser complicado y que obviamente hay que ver cómo llegan hasta ese recorrido, que no va a ser nada fácil y en el cual obviamente volvemos al mismo punto del que ya hemos hablado antes. Quizás no se lo gana a altura ahí, pero tranquilamente se lo puede perder. Después de eso, llegamos al bendito día de descanso para muchos. Ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el resto de las etapas, pero vamos a empezar a repasar un poquito los nombres. A ver, sabemos que dentro de los 22 equipos que hay presentes en el Tour, entre los 176 corredores, más allá de la presencia de 5 latinoamericanos, a ver, los nombramos de memoria: Richard Carapaz, Egan Bernal, Harold Tejada, Fernando Gaviria, y además lo tenemos a Santi Buitrago, que va a hacer su debut en el Tour de France. Tenemos algunos nombres que son muy favoritos a quedarse con la competencia. El máximo aspirante al título, que ya ganó 2 veces,
es Tadej Pogačar, el máximo candidato al título por lo que viene haciendo durante esta temporada, pero además por el equipo con el que llega, porque el UAE pone a Ayuso, Almeida, Yates, Sivakov, Soler, Wellens y Polit para acompañar a Tadej Pogačar, el corredor esloveno que va por su tercer Tour de France y además por el doblete, porque ya ganó el Giro de Italia y porque aspira a ganar el Tour, algo que no pasa desde el año 96 o 98, si no recuerdo mal, cuando lo hizo el pirata Marco Pantani. El Visma, el otro equipo pesado, el otro equipo importante, pero con una mala racha impresionante durante esta temporada. Jonas Vingegaard, recuperado, no sabemos a qué porcentaje, después de la caída que sufrió en la Vuelta al País Vasco, en la Itzulia, está en la lista para este Tour de France. Es el número 1 dentro de su equipo. Viene trabajando, viene recuperándose. Sabemos que si está es porque tiene posibilidades de hacer cosas importantes y de pelearle la victoria a Tadej Pogačar. Ha ganado los últimos 2 Tours, también Jonas Vingegaard, pero la realidad es que la tiene muy complicada porque no sabemos a ciencia cierta cómo está y obviamente no compite hace rato largo, desde la Vuelta al País Vasco. Matteo Jorgensen, que viene haciendo un temporadón, es, si se quiere, la segunda espada de este Visma Lease Bike, que tiene a Benoit, a Laporte, a Tratnik, a Van Aert, que ya lo nombramos entre los sprinters también, a Kelderman y a Bart Lemen, un neerlandés de 28 años que va a debutar en una gran vuelta, va a debutar en el Tour de France y prácticamente un ignoto dentro del ciclismo profesional, porque hasta la temporada pasada el ciclismo era un hobby, corría, entrenaba, hacía algunas cosas, pero no era profesional, era militar en Países Bajos. Hoy lo tenemos como ciclista profesional y como Sepp Kuss no se recuperó del COVID que tuvo hace algunas semanas atrás, lo va a reemplazar este corredor que hay que tenerlo en cuenta porque ha logrado algunas cosas interesantes en esta temporada, que es, si se quiere, su temporada de estreno con 28 años. Escucharon bien, 28 años los que tiene el hombre de Países Bajos. Vamos a pasar a un equipo con nueva indumentaria, el Red Bull Bora-Hansgrohe, que llega con Primož Roglič a la cabeza, el esloveno que ya ganó el Giro, que ya ganó la Vuelta, varias vueltas, y que sueña con imponerse en el Tour de France. No la tiene fácil, pero ha trabajado muy a conciencia para llegar a este que es su gran objetivo. Ojalá pueda hacer algunas cosas importantes porque es un corredor, a mí en lo personal es un corredor que me gustaría verlo ganar el Tour. Sé que la tiene muy pero muy difícil, pero ojalá se le pueda dar. Tiene de escuderos a Hindley, a Blasov, Dani Van Poppel, Nico Denz, Mateo Sobrero, Bob Jungels y Marco Haller. Atentos con este Bora, Red Bull Bora, así hay que decirlo ahora, que se ha armado muy bien teniendo en cuenta que es uno de los equipos importantes para pelear la clasificación general. Nos vamos para el lado del Quickstep. Les dije que es la primera vez en su historia que no va a llevar un sprinter al Tour de France. ¿Por qué? Porque va a pelear la general con un tal Remco Evenepoel, que para mí, no sé si la victoria, pero el podio y el top 5 lo puede pelear tranquilamente. Y no se dejen engañar con aquello de que no puede seguir a los rivales en montaña. Es un corredor que corre de otra manera. Va a administrar las diferencias y va a ir buscando estar de la mejor manera. Es un corredor realmente muy pero muy interesante, muy capaz y que obviamente tiene las cronos para lograr sacar ventaja que después vaya a tener que recuperar o no en el terreno montañoso. Mikel Landa, Van Wilder, Vervaeke, Hirt, Casper Pedersen, Lampaert y Moscon van a ser los compañeros, los acompañantes, los lugartenientes de este Remco Evenepoel, que va a encabezar las filas del Quickstep del siempre polémico Patrick Lefevere. El Ineos tiene a un aspirante al título, ¿por qué no?, al podio más posiblemente, como es Carlos Rodríguez, el joven corredor español, y tiene entre sus filas a 2 ganadores del Tour de France, Geraint Thomas y Egan Bernal, 2 corredores que ya saben lo que es destacarse en la Gran Boucle y también en otras grandes. Es la primera vez en su carrera que Geraint Thomas va a hacer 2 grandes vueltas en la misma temporada. Viene de ser podio en el Giro de Italia detrás de Tadej Pogačar y de Daniel Felipe Martínez.
Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski, Ben Turner, Jonathan Castro Viejo y Laurens de Pla, jugadores que completan el equipo de Ineos, que tiene algunos objetivos importantes marcados, sobre todo, como les dije, con un tal Carlos Rodríguez, que el año pasado rindió muy bien, incluso ganando etapa en el Tour de Francia, y que este año va a querer dar un saltito más. A ver, fuera de esos nombres hay un montón de corredores para tener en cuenta para las etapas. ¿Por qué no para la general? No sé si para pelear la victoria. Es muy difícil pelear la victoria con un Tadej Pogačar como se lo vio en el Giro de Italia, y que además en la previa al Tour de Francia te dice: me siento mucho mejor, me siento como no me sentí nunca arriba de la bici. O sea, es como decir, bueno, apaguemos, nos vamos, pero hay que correr. Y son 21 días y pueden pasar un montón de cosas. Y que obviamente ese montón de cosas que pueden pasar están sujetas también al comportamiento que vayan a tener corredores como Carapaz, como Félix Gall, como Pello Bilbao, como Santi Buitrago. Más allá de que debuta en el Tour, es un corredor que ha demostrado que tiene con qué pelear una carrera de 3 semanas. Es cierto, el Tour es muy difícil, el Tour es el Tour, Le Tour c'est le Tour, pero yo le pongo alguna ficha al joven Santi Buitrago, uno de los mejores latinoamericanos que vienen a tomar el relevo de esa camada que se está yendo. Tengamos en cuenta que el gran ausente por el lado de los latinoamericanos es Rigoberto Urán, y la sorpresa, la aparición de Fernando Gaviria en la nómina del Movistar, cuando la realidad es que ya no se lo tenía en cuenta al sprinter de la ceja. Simon Yates, otro corredor que puede meterse entre los mejores. Bardet y Barguil, los dos franceses del DSM que vienen por su último tour y que van a querer hacer un poquito de ruido y tratar de recuperar lo que alguna vez fueron. Ciccone se perdió el Giro, el corredor italiano Giulio Ciccone, ganador de la montaña del Tour en la temporada pasada, se perdió el Giro, les decía, y al Tour no va a venir a pasear. Claramente es un corredor para tener en cuenta. Enric Mas, con esa eterna promesa de estar entre los mejores, y que obviamente muchas veces lo ha metido en el top 10 del Tour. ¿Por qué no un año más? Lo tenemos a Mentier del lado del Intermarché, y atentos a la guardia que tiene el Groupama, porque se le ha ido en la temporada pasada Thibaut Pinot, pero viene con Gaudu, Romain Gregoire y Lenny Martínez, 3 corredores que van a buscar estar entre los mejores. Hay 2 que son muy jóvenes. Gaudu es por él la experiencia, ¿sí? Pero tanto Gregoire como Martínez han demostrado en otro tipo de competencias, no en el Tour, que tienen para estar ahí adelante, que tienen para estar entre los mejores. Lenny Martínez, incluso líder de la Vuelta a España en la temporada pasada, ya demostrando o mostrando un poquito de todo eso que los franceses esperan de él. Y voy a sumar a Guillaume Martin, el filósofo del Cofidis, y también a Harold Tejada a esta lista, porque lo decía, el Astana tiene un gran objetivo, que es ganar la etapa número 35 a través de Mark Cavendish. Pero Harold Tejada es un hombre que puede intentar hacer algo por su cuenta. Con lo que quede, puede tratar de aguantar, de morder ahí entre los mejores, y por qué no resistir. Después de esas 9 primeras jornadas, el Tour va a llegar al día de descanso, el ansiado día de descanso para la mayoría de los corredores del pelotón, ¿sí? Que ya después de tanto desnivel, de tantos días y de las condiciones climáticas, porque también hay que tener en cuenta eso, no sabemos si va a estar todos los días lindo, si va a estar todos los días soleado, o si vamos a tener episodios de lluvia, ni hablar los días que el desnivel se acumule, que nos vamos hacia arriba, que la temperatura baja por una cuestión lógica. La segunda semana va a arrancar con una etapa llana, o una nueva posibilidad para los sprinters, y ahí también van a ir apareciendo las oportunidades para la fuga, a medida que se vaya sumando cansancio, que se vaya sumando desgaste, y que se vayan acumulando kilómetros, metros de desnivel y fatiga en las piernas. Eso ya más o menos lo sabemos, lo tenemos estudiado, algunas etapas de media montaña, y después un gran fin de semana, como siempre hace el Tour, con 2 etapas de montaña, la 14 y la 15, que tienen finales en alto. Estamos hablando de 2 etapas que tienen más de 4.000 metros de desnivel, y en donde tenemos puertos de segunda, de primera y fuera de categoría por todos lados. De esa manera vamos a llegar al segundo día de descanso. En ese día de descanso obviamente vamos a hacer un resumen para todos ustedes, y después nos vamos a meter en la semana final, la etapa final, la última parte de este Tour de France, que va a tener varios días encadenados de montaña en los Alpes,
porque vamos a estar regresando hacia el sur de Francia y nos vamos a llegar hasta Niza para el tramo final de la competencia, en donde vamos a tener algo que no sucede desde el año 89, una contrarreloj individual que va a ser de Mónaco a Niza. Hay un puerto de segunda categoría en esta crono que tiene 33 kilómetros, 700 metros, 650 metros de desnivel. No va a ser una crono sencilla, y menos cuando es la etapa número 21 de una gran vuelta. Ya el cuerpo tiene la reserva, está con la lucecita roja así prendida. Hay que ver quién puede llegar a esa crono con un poco de energía como para hacerla bien, y hay que ver cómo llega la clasificación general. La última vez que el Tour de France se definió con una crono fue en 1989. Laurent Fignon llegó de líder vestido de amarillo con más de 50 segundos, 51 segundos de ventaja sobre un tal Greg LeMond, que ese año por primera vez usó un manillar de contrarreloj, un manillar de triatlón. En aquel momento todavía nunca se lo había implementado en una crono. Fue Greg LeMond el que hizo vanguardia con eso. La ganó por 59 segundos y ganó el Tour por 8 segundos. La diferencia más estrecha que hubo en la historia del Tour de France. Laurent Fignon soñó por años, se torturó por años con esos 8 segundos. Contaba hasta 8 en cada una de las actividades de su vida y sufría y se mortificaba claramente por haber perdido ese Tour de France ante el norteamericano por apenas 8 segundos. Después de eso, la organización del Tour de France dijo que nunca más iba a haber una crono en la última jornada del Tour. Pero este año va a haber una crono en la última jornada del Tour. No vamos a tener paseo triunfal, no vamos a tener jornada para los sprinters. Vamos a tener una crono que quizás no defina el primero y el segundo. Habrá que ver, hay que esperar. Pero seguramente va a definir y va a reacomodar varios puestos en la clasificación general. Se viene el Tour de France. Está todo listo para ponernos en marcha. Ustedes pueden dejar su like, se pueden suscribir y obviamente acá abajo me dejan los comentarios. Los voy a estar leyendo y durante 21 días vamos a estar a pleno disfrutando y viviendo el Tour de France. Gracias a todos por estar ahí del otro lado.